lo llevo al mismo capítulo 3 de Apocalipsis en esta tarde. Estoy predicando esta carta a la iglesia de Filadelfia. Este es el tercer mensaje, tercer parte de este mensaje a Filadelfia. Y hay posibilidad que yo no lo termine hoy. Pero después de esta iglesia tan fiel y tan alabada por el Señor y tan llena de promesas, después de esta iglesia viene la carta a una iglesia donde la mayoría de creyentes estaban tibios, y eso no le agradó al Señor. Pero sigo en esta carta, alabado sea el Señor. Sigo en esta carta del capítulo 3 de Apocalipsis. Estoy en esta tarde en el verso 7 al 13. Ya hemos desglosado varios versículos, al menos 2 completamente. Alabado sea el Señor. Cuando todos nos ubiquemos ahí, me contesta con un amén. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego delante de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tome su asiento en esta preciosa hora. Voy avanzando. Ya nos dimos cuenta, gloria al Señor, esta carta, cómo se dirigió Jesús, le escribe a esta iglesia Filadelfia. Una iglesia, como dije la semana pasada, o lo he dicho en los mensajes anteriores, que supo tocar el corazón del Señor. Una iglesia muy entregada a su Salvador. Una iglesia que no era tan grande en número, ni tampoco tenía los suficientes recursos, pero era una iglesia que estaba llena de su Dios. Era una iglesia muy fiel. Eran creyentes que estaban vivos espiritualmente. Estamos aquí esta tarde, iglesia.
Alabado sea Dios. Temo, y voy a usar este término esta hora, temo que hayan personas que este mensaje no le están poniendo la suficiente atención. Y temo, ¿por qué razón? Porque vendrán situaciones en las cuales necesitarás recordarte de lo que Dios ya te habló. La iglesia tan fiel, gloria al Señor, y Jesús le da tan lindas promesas a esta iglesia de Filadelfia, gloria al Señor. Una iglesia que se encontraba, como dije, en un lugar bastante inseguro. Constantemente era un lugar de sismos, dije, pero esa iglesia era muy fiel al Señor. Él le dice en el verso 8: yo conozco tus obras, y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué quiere decir cuando dice no has negado mi nombre? No es que ellos no se atrevían a decir que eran cristianos cuando los cuestionaban. No has negado mi nombre es no has parado de anunciar al mundo acerca de mí, está diciendo Cristo. No has negado mi nombre es que tú no te has retenido, no has guardado para ti lo que yo le he traído al mundo entero, la salvación. Muchas veces pensamos que negar a Cristo es cuando te interrogan, gloria al Señor, y no quieres decir que eres cristiano. Negar a Cristo también es no hablar de Él. ¿Está alguien en esta hora, en este lugar? No hablar de Cristo al mundo, querernos esconder, gloria al Señor, en la sombra de que yo no conozco a nadie, pastor. Esa no es ninguna buena excusa para un hijo de Dios. Es que yo no conozco a mi vecindario, pastor. Esa no es ninguna excusa válida delante del Señor. Los creyentes somos llamados a ir y buscar las almas. No es que ellas te busquen a ti, nos busquen a nosotros. No es que la gente se introduzca a nosotros, es que nosotros vayamos a ella y les hablemos de nuestro Salvador. No has negado mi nombre, no tienes mucha fuerza, gloria al Señor, no tienes financieramente lo suficiente, no tienes el número, no son tan grandes, gloria al Señor, pero tú no has negado mi nombre. Está conmigo en esta hora. Y eso al Señor le había agradado. Le agradó al Señor. Y por eso el Señor decide, o el Señor estaba dispuesto a bendecirlos, a recompensar, gloria al Señor, de que ellos no se avergonzaban de su Señor. Yo conozco tus obras, pero le dice: he abierto una puerta la cual nadie puede cerrar. Yo he decidido hacer eso. Y la vez pasada o la semana pasada terminaba diciendo acerca de esto, que la iglesia aprovechó cuando la puerta se le abrió, cuando se le dio la oportunidad de evangelizar. La sociedad nuestra o el cristianismo de hoy, al menos en esta nación y en muchas otras naciones, tenemos la oportunidad de hablar de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Tenemos la oportunidad de hablar de Cristo. Dígale a que está a su lado: si no ganas almas es porque no evangelizas. Dígaselo, así de simple, así de sencillo. No quieres hablar del Señor,
te da vergüenza, es que no sé cómo la gente va a responder. Es que no es de nosotros cómo la gente responda. Nosotros hablemos del Cristo, gloria al Señor, que vino a morir por la humanidad. Hablemos este lindo evangelio, gloria al Señor. Lo llevo rápidamente algunas porciones bíblicas de la palabra de Dios. Estoy aquí terminando esa parte donde le ha abierto esa puerta y ellos aprovecharon esa puerta, gloria al Señor, para evangelizar. Y lo llevo a Hechos capítulo 14, gloria al Señor. Creo que esta porción bíblica no la he compartido. Hechos capítulo 14, verso 27. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto, ¿qué dice? La puerta de la fe a los gentiles. ¿Estamos entendiendo? El que toca a las personas, hemos dicho, es el Señor y lo va a hacer Dios mismo. Amén. Nosotros hablemos de ello. Lo llevo a Primera de Corintios. Gloria al Señor. Lo llevo a Primera de Corintios. Es necesario que cada creyente, por nuevo que sea o por viejo que esté en el Señor, es necesario que sepa que la evangelización le pertenece a la iglesia. La iglesia es necesario que entienda, gloria al Señor. Dije Primera de Corintios y su capítulo 16. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Su verso 9 en esta hora. Porque se me ha abierto, dice el apóstol Pablo, porque se me ha abierto grande y eficaz. Se me ha abierto puerta grande y ¿qué dice? Y eficaz. ¿Y qué dice también? Y muchos son, ¿qué? Los adversarios. El mundo, los creyentes de hoy, no queremos oposición de nadie. Dígame amén. Los creyentes de hoy no nos hace gracia que alguien te reproche o alguien te diga no tengo tiempo para ti, o te cierre la puerta en la cara, te tire la puerta en la cara. Los creyentes de hoy no queremos que nadie, gloria al Señor, nos insulte porque hablamos de Cristo. Los creyentes de hoy queremos que la gente simplemente así tan preciosamente te abra su corazón. No todos van a reaccionar así, pero el apóstol Pablo dice: se me ha abierto una puerta ancha y eficaz. En otras palabras, el Señor está salvando a las personas, pero en medio, oiga, en medio del trabajo misionero se levantó el enemigo también, y muchos son los que están contra, gloria al Señor. Pero eso no detenía al apóstol Pablo, porque en medio de la evangelización, en medio de una iglesia viva, el enemigo tratará de tirar dardos y quizás poner en contra a muchas personas en contra de la iglesia. No dejemos de evangelizar. No permitamos, gloria al Señor, ya que el Señor nos ha abierto puerta y grande, y todos los creyentes saben que el Señor le ha dado poder a la iglesia. ¿Cuántos creyentes tienen poder? ¿Cuántos creen que tienen autoridad de parte del Señor? Entonces, si usted tiene esa autoridad de parte del Señor, entienda que el que va a respaldarlo es el Señor. Y si usted tiene a Cristo en su vida y no habla de Él, usted está cometiendo un tremendo error. Segunda de Corintios capítulo 2. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios.
2:12. Cuando llegué a Troas, el apóstol Pablo, para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. El apóstol Pablo llega a cierto lugar y el Señor le abre la puerta eficaz para hablar de Cristo. Pero él había mandado una carta con Timoteo a los corintios, gloria al Señor, donde les mandaba una carta bastante fuerte. Y él no había podido ver a Timoteo y andaba angustiado. Y él quería saber cuál había sido la respuesta, la manera en que habían recibido los corintios su carta. Y él esperaba ver, gloria al Señor, a Timoteo. Si no me equivoco, es por allá del verso capítulo 7 que logra por fin mirar a Timoteo. Y él mismo expresa del gozo que sintió cuando se encontró con Timoteo. Y cómo fue de bendición el ver visto a Timoteo nuevamente. Amén, iglesia. Lo que estoy tocando aquí es cómo el Señor abre puerta a la iglesia para poder evangelizar al mundo. El mundo nunca de parte de ellos va a mostrar, gloria al Señor, que quiere escuchar palabra de Dios. Pero Dios nos abre la puerta y Dios comienza a tocar las vidas. Algunos o muchos conocerán o reconocerán a Cristo, recibirán este evangelio, pero otros se van a oponer. Pero aunque otros se opongan, usted y yo tenemos que seguir, gloria al Señor, predicando esta palabra del Señor. Es aquí donde Cristo le dice a la iglesia allá de Filadelfia: ustedes no me han negado. Y como no me han negado, ustedes no se han privado de hablar de mí. Por eso yo los bendigo en esta manera. Por eso vienen las grandes promesas del Señor. Amén, iglesia. Un creyente fiel no solamente es fiel, sino que está vivo. Una iglesia fiel no solamente es fiel, pero también está viva. Un creyente vivo no solamente es vivo, sino que es fiel. ¿Estamos entendiendo? Gloria al Señor. Y a Cristo le agrada esto. La iglesia fiel no niega a su Señor, sino que lo confiesa como Señor y Salvador de su vida, y también lo da a conocer a los demás. Amén, iglesia. Y esto tenemos que entenderlo. Gloria al Señor. Regreso siempre aquí en Apocalipsis, en este capítulo 3. Gloria al Señor. Y ahora paso al verso 9. Gloria al Señor. Y escuche esta tarde. Escuche muy bien. A mí me ha llamado la atención de que hay muchos salvadoreños. Hay un grupo de personas que se llaman los israelitas. A mí me llama la atención de mucha gente con un anhelo de ser judío. Raza judía. A mí me llama la atención mucha gente que dice ser cristiana, evangélica, hijos de Dios. A mí me llama la atención tanta gente que dice amar a Dios, creer en Dios o creer en Cristo. A mí me llama la atención a tanta gente que se mantiene guardando la ley. Cuando no escudriñamos palabra de Dios, es peligroso vivir ignorantemente. Y yo voy a este verso
verso 9, mire lo que le dice a esta iglesia tan fiel. A esta iglesia, hermanos, de la cual hay que aprender en realidad. La iglesia Filadelfia. Gloria al Señor. Le dice en el verso 9: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿A quién Cristo le está enviando la carta? ¿Estamos, iglesia? ¿A quién Cristo le está enviando la carta? A la iglesia evangélica, a los creyentes, a los redimidos, a esta iglesia, gloria al Señor, de Filadelfia. Gloria al Señor. Y en Filadelfia había un buen grupo de judíos, raza judía, sangre judía, hebrea. ¿Okay? Y los judíos hebreos, ellos se volvían orgullosos porque ellos creían en Dios, en el Dios de Abraham, en el verdadero Dios. Y esa era una gran realidad. Pero ¿quiénes son los verdaderos judíos para Dios? Puede llevar sangre hebrea. Y le voy a decir esto en esta tarde: no saltemos tan bonito y contentos porque llevemos sangre judía. El pueblo judío sufre hasta el día de hoy. El pueblo judío sufre consecuencias hasta el día de hoy. El pueblo hebreo. ¿Por qué razón negaron al Mesías? Ellos tenían al verdadero Dios. A ellos se les había encargado que el resto de las naciones, ese era el propósito de Dios, que el resto de las naciones paganas conocieran a Dios a través de ellos. ¿Está aquí? Y esto es interesante. Esta iglesia había atraído o había causado contentamiento en el corazón de Cristo, que los trae una enorme esperanza por ser fieles y por estar vivos espiritualmente en el Señor. Él les dice: entrego de la sinagoga de Satanás. Esto es interesante. Los judíos tienen una sinagoga donde ellos se reúnen hasta el día de hoy. Y en aquel tiempo tenían una sinagoga en esa ciudad, donde los judíos que decían amar a Dios se reunían. Y los judíos en esa ciudad eran fuertes. Ellos tenían, no eran cualquier persona, hermano, eran adinerados, estaban, por decir así, en lo económico, estaban bien y estaban mezclados con la sociedad, con el gobierno mismo, como lo están hasta el día de hoy. ¿Está alguien aquí? ¿Okay? Son el pueblo que Dios escogió, pero ellos cometieron un errorazo de haber negado al Mesías. ¿Okay? Ahora, ¿quiénes son los verdaderos judíos para Dios? Él le dice a la iglesia, a los evangélicos, a los cuales están siendo perseguidos, se burlaban de los evangélicos de la iglesia de Filadelfia. Filadelfia estaba pasando por persecución. La gente se burlaban, perdían trabajos, se burlaban de ellos, gloria al Señor, eran marginados. Eso eran las iglesias en ese tiempo. Y Filadelfia, gloria al Señor, sufría por servirle al Señor. Entrego de la sinagoga de Satanás se refiere a los judíos que decían ser seguidores de Dios, pero negaban a Cristo. Negar a Cristo es rechazar a Dios. Alguien me dice amén.
Rechazar a Cristo es rechazar a Dios. Desde que Cristo apareció, decir que amamos a Dios, pero a Cristo no le ponemos atención, es un error terrible de toda la humanidad. Y ahí vamos, judíos, gentiles, lo que sea. Está aquí. El verdadero judío es alguien que cree en el Señor. Es alguien que reconoce a Cristo como Señor y Salvador. Y le dice: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Mire lo que estaba pasando. Fíjese que los judíos, había un grupo de judíos que eran los que los amenazaban, los ponían en mal, llevaban chambres, miraban a ver qué hacían para que la iglesia evangélica fuera ridiculizada en la sociedad. Hay personas que dicen amar a Dios, aún no siendo hebreos, pero cuando se trata de los evangélicos, tratan de hacerles daño. No sé si está aquí esta tarde. Y la iglesia siempre ha sufrido aún de personas que dicen amar a Dios, gloria al Señor, y ponen en mal a los evangélicos. La iglesia cristiana siempre ha sentido, gloria al Señor, esto. Lo llevo a Romanos. Lo llevo a Romanos. Vaya conmigo. Quiero que entienda algo bien claro. Romanos capítulo 4. Esto de negar a Cristo no es una cosa, hermano, leve. Hoy esta tarde hablo con todos los que estamos aquí. Si a uno de nosotros se nos ocurre negar a Cristo, no hay ninguna diferencia entre los judíos que negaron a Cristo y los gentiles de hoy que no queremos recibir a Cristo. Negar a Cristo es algo terrible, es algo fuerte, gloria al Señor. Romanos 4, verso 11 y 12 dice: y recibió la circuncisión como 4:11 al 12, sí. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Está aquí. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Abraham, en el tiempo de Abraham fue justificado por la fe, no por la ley. ¿Está alguien aquí? Okay. Y allá le está diciendo el Señor a la iglesia: yo entrego a los que dicen ser judíos y los entrego de la sinagoga de Satanás. Oiga cómo le llama Cristo a la sinagoga donde están metidos los judíos. El que no es con Cristo, contra Cristo es. Y ellos estaban en ese lugar que adorando a Dios, pero negaban a Cristo, lo rechazaban. Los evangélicos, ellos creen en Dios, pero creen que el Padre envió a Cristo, alabado sea Dios, para darnos salvación y perdona. Pero los judíos estaban, oiga, llevando a los gentiles, llevando a la iglesia, gloria al Señor, a sentirse mal y la acosaban. Yo quiero que le ponga atención, porque esta tarde va a ser más una enseñanza.
Los llevo también a Romanos capítulo 2, ahí cerca. Romanos capítulo 2, verso 28 y 29. Pues no es judío el que lo es, ¿qué dice? Exteriormente, hablando de la carne, hablando de sangre. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es, ¿qué dice? En lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El verdadero judío bíblicamente es el que es circuncidado del corazón. ¿Está conmigo? El evangelio, el que recibió a Cristo como Señor y Salvador, el que se arrepintió de sus pecados, ese para Dios viene a ser el verdadero judío. Qué tremendo es esto. Estudiar la palabra de Dios es muy importante. Muchas veces hay gentiles que desean tener sangre judía, hebrea. Hay cantidad de personas queriendo tener un pariente. Y si por allá el tatarabuelo tenía raza judía, saltamos, soy judío, soy de raza. No, eso no impacta a Dios. A Dios no le impacta que la gente diga que creen en Él. A Dios lo tocan cuando dicen: yo creo en tu hijo. ¿Alguien está aquí? A Dios nadie lo impacta. Oiga esto. A Dios nadie lo impacta que diga que tiene una religión. A Dios lo tocan cuando se dice: yo he reconocido a Cristo como Señor y Salvador personal de mi vida. Eso toca el corazón de Dios. Eso toca. Ahora, no le estoy diciendo desprecia a un judío. No le estoy diciendo eso. No lo vaya a hacer, porque ningún cristiano es llamado a aborrecer a nadie. ¿Está conmigo? A nadie. Pero para Cristo, Cristo le hace ver a la iglesia de Filadelfia, a los redimidos que lo amaban y sufrían. Y los que los estaban haciendo sufrir más eran los que decían que amaban a Dios y creían en Dios. Los ponían en mal, hermano. Usted busca historia y usted se da cuenta que judíos mismos ponían en mal a los evangélicos. Vuelvo y repito, no se le ocurra ir a mirar mal a un judío. No lo vaya a hacer, porque se va a meter en un lío. Porque usted es un redimido que está llamado a hacer luz en medio de las tinieblas. Usted es un redimido nacido de nuevo. Gloria al Señor, que la misericordia de Dios lo alcanzó. Pablo por eso le dijo a la iglesia en Romanos, les dijo: cuidado, iglesia, que te vayas a creer más. Porque tú eres injertada en el árbol. Ten cuidado, porque una rama se puede desgajar, le estaba diciendo. No nos podemos volver orgullosos tampoco, pero tenemos que sentir paz. Gloria al Señor. Tenemos que sentirnos contentos que como Dios amó al pueblo de Israel, ama a su iglesia. Nadie es más que otro. Él ama a su pueblo, Él ama a su iglesia. Somos amados del Señor.
Yo quiero que usted entienda y valoremos lo que somos para el Señor, lo que nosotros somos para el Señor. Es algo grande en realidad, es algo bello en realidad. ¿Le leí el verso 29? Sí lo leí. Oiga esto, el verdadero judío, gloria al Señor, anda en la fe. ¿Me escuchó? El verdadero judío anda en la fe. La fe que se coloca en el Señor Jesucristo. Romanos 9, lo llevo. La gente se llena diciendo: oh Dios mío, oh Dios es grande. Aquí en este país, por todas partes, oh my God. And I go, really? Todo es que, oh Dios mío. Eso no toca el corazón de Dios, porque digamos así. Tocas el corazón de Dios cuando reconocemos a Cristo como Señor nuestro y como Salvador. Porque muchos reconocen a Cristo como Salvador, pero no como Señor. You're not gonna tell me what to do. Y eso no va. Jesús dijo: porque ustedes me llaman Señor y no hacen lo que yo digo. ¿Qué pasó? Les dijo. Porque la gente, Señor, Señor, Señor. No. Eso de decir Señor, tengamos cuidado que cuando digamos Señor valga la pena y sepamos que sí lo estamos diciendo de todo corazón. Lo vivimos. No lo vivimos del diente al labio, sino que lo vivimos dentro de nosotros. Del diente al labio todos pueden decir Cristo. Pero antes de Cristo hay una palabra media rara que se dice anti. O somos de Cristo o no somos de Cristo. Esto de llamarse, de proclamarse, de reconocer, de ser hijo de Dios no es cualquier cosa. La gente dice: yo tengo mi religión. Cuidado, religiones a Dios no lo impactan. A Dios lo tocas con una relación íntima con Él. La gente tiene una imagen y se postra delante de Él. Eso no mueve a Dios. Es más, la gente que se postra delante de una imagen, lo que le está diciendo a Dios es: tú no sirves para nada, yo necesito esa imagen. Y lo que le está diciendo es: manda juicio sobre mí. Porque Dios, la Biblia dice que eso es abominación delante de Dios. Eso lo repugna a Dios, que alguien quiera buscarle y se va delante de una imagen. Eso es llamar juicio. Es necesario entender todo esto. Romanos 9, versos 6 al 9 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Wow. No que la palabra de Dios haya fallado. Es que quizás, pastor, no predicaste un mensaje que llegara a las almas. No es eso. La palabra de Dios siempre llega, hermanos. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Descendientes de quién?
Abraham. ¿Por qué resulto ser descendiente de Abraham? Porque por la fe es que nosotros ahora tenemos salvación, estamos aquí. Y Abraham creyó en Dios y por fe, la fe le fue contada por justicia y agradó el corazón del Señor, de Dios. Nosotros no hemos visto a Cristo, pero lo hemos recibido por la fe. Ay, qué lindo es esto, qué bello es esto. Nosotros no lo hemos palpado, no hemos hablado con Él en persona, pero la Biblia nos habla de Él, y a través de esa fe nosotros venimos a ser descendientes de Abraham. Yo no sé si usted se alegra. Ay, los verdaderos judíos son los que le dan su corazón al Señor delante de Dios. Esos son los que conmueven a Dios. Wow, hermanos. Muchas veces no entendemos en realidad lo que Dios ha hecho, hermano. Esta iglesia, mis hermanos, la habían sofocado los mismos judíos. La traían, la pobre evangélicos venían, mi hermano, siendo perseguidos, hostigados por la sociedad, y ellos mismos se prestaban para ponerlos en mal a los evangélicos, y el Señor estaba viendo todo. ¿Y sabe cuál es lo lindo de esto que me agrada? Según yo puedo pensar o mirar o discernir esta palabra, puedo darme cuenta que los creyentes no agarraron a pelearse con los judíos, y eso le agradó al Señor. Está conmigo. Ay, ellos seguían, ellos esperaban en su Señor. Ellos confiaron que el Señor los iba a ayudar. Ellos no se volvieron pleitistas. Hay creyentes de hoy que para buscar las leyes no lo piensan dos veces, te tiran la ley. He conocido a creyentes meterle la ley a un hermano en la fe porque le falló en algo. Que nos dé vergüenza. Que nos dé vergüenza. Porque bíblicamente Pablo dice que los problemas de la iglesia se resuelven dentro de la iglesia y no se buscan las leyes entre hermanos. Tú no acusas a un hermano con la ley. Alguien dice amén. ¿Alguien entiende esto? Eso es vergonzoso, que te aparezcan dos creyentes delante de un juez peleándose y uno quiere encarcelar al otro. Esa es la vergüenza más horrible. Allí es donde el mundo pisotea el evangelio y se ríe. Te voy a echar la ley. He escuchado a gente decir: si tú me andas denigrando, yo te echo la ley. La ley cubre esas cosas, la ley defiende esas cosas. Un evangélico haciendo esas cosas, mis hermanos, hay tantas cosas, y yo me doy cuenta que lo que agradó al Señor en esta iglesia es de mirar a los evangélicos, hermanos, dependiendo de su Señor, y estaban siendo acosados por los que decían amar a Dios. Que eso no te conmueva. Está aquí alguien. Que eso te lleve a orar y a doblar rodillas y a pedir misericordia de Dios. Y a su tiempo el Señor llega por tu causa. A su tiempo, gloria al Señor. A su tiempo el Señor comienza a obrar. El verdadero Israel de Dios es la iglesia. Todos los redimidos por Cristo son los verdaderos, el verdadero Israel de Dios. Lo voy a llevar a otra cita bíblica para que se dé cuenta. Gálatas, vaya conmigo. Gálatas. Le dije que esto se convertía en un estudio. Gálatas capítulo 6.
verso 16. Gálatas 6, 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. ¿Qué dice? Y al Israel de Dios. De aquí en adelante, dijo Pablo, que nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Habían judíos en Filadelfia, como he venido diciendo, que perseguían a los creyentes. Gloria al Señor. Decían ser judíos de Dios. Oiga esto, seguidores de Dios. Ellos decían ser el pueblo escogido de Dios, pero rechazaban a los hijos de Dios. Y el Señor los llama mentirosos, porque Jesús mismo le dice a los creyentes en Filadelfia, les dice, los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Él los llama mentirosos y los declara que son del grupo de Satanás. No eran del grupo de Dios. ¿Por qué razón? No eran del grupo de Dios, porque perseguían a la iglesia y estaban en contra de Cristo. El que está en contra de Cristo está en contra de la iglesia. El que está en contra de la iglesia y en contra de Cristo está en contra del Padre. El que está en contra de Cristo está en contra de la iglesia. Wow. Y Jesús los llama. Pero esto es interesante lo que les está diciendo. Esto es, pero hermano, es que Dios, Jesús, perdona, bendice esta iglesia. Gloria al Señor. Y la va a poner en alto. Gloria al Señor. Porque le es fiel al Señor. Por esa razón. Y que están vivos para Él. Gloria al Señor. En el Antiguo Testamento, a Israel se le conoce como el verdadero seguidor de Dios. Y se le ve a los demás pueblos del mundo, se le ve a los demás pueblos del mundo venir y adorar a Dios con Israel. Hay muchas citas bíblicas en el Antiguo Testamento que Dios le promete al pueblo de Israel que las demás naciones tendrán que venir y adorar a Dios con ellos. Está aquí, pero en el Nuevo Testamento las cosas cambian. Es interesante. Los judíos tenían que entregar su vida al Señor. En el Nuevo Testamento, dije, las cosas cambian. Y los judíos se los ve viniendo a la iglesia y adorando con la iglesia. Esto es, que los judíos adorarán al Señor Jesucristo igualmente que los evangélicos nacidos de nuevo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Ahora es que los judíos vienen a adorar con la iglesia al Señor. Yo quiero que ustedes le pongan bastante atención. Cristo dice a Filadelfia: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Oiga, ya leí una de las cartas antes a una de las iglesias. Y por si se le olvidó, ahí también había un grupo de judíos en esa ciudad que también acosaban a los cristianos. Lo llevo al capítulo 2, ahí de Apocalipsis. Capítulo 2, verso 9. Veamos lo que está hablando aquí.
Apocalipsis 2:9. Le dice cuando le habló a la iglesia de ¿dónde? De Esmirna. Era la iglesia perseguida. Imagínese quién perseguía, no solamente los mundanos, paganos, los otros gentiles inconversos que venían acosando la iglesia, sino que también está ese grupo de judíos en esa ciudad también, pero ellos creen en Dios. Y en el 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia, o sea, conozco eso, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, cueva del diablo son, les dijo. ¿Usted sabe qué es eso, mis hermanos? Yo no le digo vaya a decir eso a usted. No se le ocurra ir a decir eso allá afuera. Anunciamos a Cristo, demos evidencia de su amor, demos evidencia y seamos luz en medio de tinieblas. Amén, iglesia. Seamos eso, hagamos la diferencia. Porque hay gente que dice, yo he escuchado aún a cristianos, es que los judíos son malos, es que los judíos son tacaños. Que no lo conmueva a usted. Malos hay en todo el mundo. Hay malos hasta en su propia parentela. Si usted es un poquito tranquilo, por misericordia de Dios, porque lo ha alcanzado el Señor o porque tiene cierto conocimiento de Dios, ya no porque usted malos hay en todo lugar. Si es que no se preocupe, gloria al Señor. Dice a esta iglesia perseguida: yo veo cómo sufres, y también estoy viendo ese grupo de gente, de judíos que dicen amar a Dios, pero te están persiguiendo y no son más que cueva de Satanás, asidero del diablo son. Esos no son verdaderos judíos. ¿Por qué? Porque habían rechazado al Mesías. La gente puede decir, tengo mi propia religión, respeta los de otra fe. Cuidado, háblale del Señor siempre. Háblale del Señor siempre. No por respeto, sino por misericordia. Háblale del Señor. Porque si ellos rechazan a Cristo, hay un lugar de tormento para ellos. Es necesario entender todo esto. Y la iglesia Filadelfia sufría, gloria al Señor, persecución también. Y eran también judíos tratando mal a la iglesia del Señor. Los evangélicos hasta el día de hoy los ven, no los ve el mundo con buenos ojos. Existen grupos de gente religiosa que rechazan a la iglesia evangélica. Tales grupos religiosos dicen amar a Dios, pero rechazan a los evangélicos, a Cristo. Pero los creyentes que le son fieles a Cristo, gloria al Señor, que anuncian, oiga esto, a Cristo. Aquellos que han sido rechazados por otros grupos que dicen amar a Dios, perseguidos, ultrajados, amenazados, el Señor los recompensa. El Señor mismo en su misericordia tocará y hará que los que perseguían a la iglesia se arrepientan, oiga esto, y reciban a Cristo. Cristo los hará que vengan y se postren a adorar juntos con la iglesia del Señor al Señor. Todos adoraremos juntos a Cristo. Y el mundo sabrá que Cristo ama a la iglesia. El mundo desearía escuchar que Cristo no ama a la iglesia y la iglesia es amada por el Señor. Cristo se entregó por ella, alabado sea el Señor. Se entregó
por ella el Señor. Es interesante. Entonces vemos claramente como el Señor le dice aquí: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Interesante esto. Cristo le dice a la iglesia: yo voy a hacer que los que te perseguían entiendan que yo te he amado, Filadelfia. Que yo te he amado, cristiano. A aquellos que te perseguían sabrán el amor que yo te tengo. Está conmigo, iglesia. Cuando le dice: yo entrego de la sinagoga de Satanás, ¿sabe qué le está diciendo? Esto es interesante. Le dice: yo, no va a ser ustedes ni nadie más. Yo los voy a sacar del grupo. Yo me voy a encargar de sacarlos de donde están. Tocaré el corazón de ellos y ellos vendrán y se postrarán delante de ti, no a pedirte perdón, sino a adorar a Cristo juntos. Alabado sea el Señor. Adorar al Señor juntos, darle gloria a su nombre juntos. Yo los voy a salvar, yo los voy a traer y me adorarán juntos con mi iglesia y sabrán todo que he amado a la iglesia. Qué tremendo, hermano. Qué lindo es esto. Hoy le digo a la iglesia: allá afuera hay gentiles cantidades que no se han entregado al Señor y quizás hoy se ríen de nosotros, pero el Señor nos dice a nosotros y nos alientan: ¿sabes qué voy a hacer con ellos? Con los que se ríen en tu cara, yo, Florentino, yo los voy a traer. Sal de ahí. Yo, Florentino, quizás se ríen porque ahora me adoras a mí, te dice el Señor, pero ¿sabes qué? Los traeré. No porque se merecen ser salvos, mi misericordia los va a alcanzar. No, oiga esto, no porque han hecho buenas obras, pero yo los voy a tocar y los voy a traer. ¿A dónde? A la iglesia, para que juntos adoremos al Señor. Wow. Lindo esto, hermano Florentino. Se burlan hoy de nosotros. Se mofan de la iglesia. Quieren ridiculizar a los cristianos. Y el Señor dice: los voy a traer a los que te perseguían y se reían de ti. Y voy a hacer que adoren mi nombre. Delante de ti vendrán y se postrarán. Pero no es a reverenciarte a ti como iglesia, es adorar contigo al Señor. Qué lindo es esto. Qué bello es esto. Esto me hace entender algo, iglesia: que la misericordia de Dios es grande, que la misericordia de Dios es todopoderosa, la misericordia de Dios es extensa, la misericordia de Dios. Escúcheme. Algunos de ustedes tienen familiares que son testigos de Jehová o mormones. Y esos de sus grupos están errados en sus enseñanzas, meros errados. Pero ¿sabe qué? Siga orando. Siga orando, porque la misericordia de Dios los puede alcanzar. No porque los merezcamos, pero los traerá el Señor en su misericordia. El Señor le dice: sacaré de la sinagoga de ellos y los traeré y los haré que se postren. Dios puede hacer que un ser humano se postre delante de Él, delante de su Hijo. Él lo puede hacer. Él es todopoderoso. Él lo hace. Él lo hace. Yo le dije: yo no quiero pasar Apocalipsis a vuelo de pájaro. Le voy a exprimir todo lo que pueda. Necesitamos conocer cada frase que significa.
Necesitamos saber entender qué quiere decir cada expresión en la palabra de Dios. De ahí los voy a sacar. Primero le dice, son sinagoga del diablo, de Satanás. Esos son guaridas del diablo, esos son, les dijo. Pero dicen seguir a Dios. Le dice, pero ¿sabes qué voy a hacer, iglesia? Yo los voy a sacar de ahí. Yo los voy a sacar y voy a tocar su corazón y los voy a sacar al punto donde me van a venir a adorar juntamente con la iglesia. ¿Sabe cómo se le llama a los judíos que se han convertido a Cristo hoy en día? Yo sé que muchos de ustedes lo saben. ¿Cómo se llaman? Mesiánicos. ¿Por qué? Porque creyeron en el Mesías. Una iglesia mesiánica, judíos mesiánicos, ya no es lo mismo en sus templos. Ahora predican a Cristo, al Mesías, alabado sea el Señor. Creen en Dios, pero han creído en el Mesías. La misericordia de Dios los alcanzó y los sacó de donde estaban y los trajo a adorar con la iglesia. En las iglesias mesiánicas hoy en día hay salvadoreños, centroamericanos, suramericanos, de toda raza. Están alabando al Señor juntos con los judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos les encanta adorar al Señor con la iglesia. Si usted lo invita a un grupo mesiánico, ellos vienen y adoran con nosotros con toda libertad. Pueden hablar hebreo, gloria al Señor, y nosotros un español que quizás muchas veces no lo hablamos bien, pero a ellos les encanta adorar al Maestro juntamente con la iglesia redimida con la sangre del Cordero. Es el Señor que hace todo esto. Y la iglesia la estaba alentando el Señor. A la iglesia el Señor le está diciendo, no te preocupes, yo sé que sufres, pero yo voy a traer a los que te perseguían. Hoy muchos de nosotros estamos aquí. Quizás tendrás familiares que se han puesto molestos porque le sirves al Señor. Quizás hay personas, hay familiares que aún llegan al punto de no hablarle a los evangélicos. Familiares, que eso no te duela, que a eso no te mueva. Sigue amándolos, sigue amándolos, sigue amándolos, sigue amándolos, sigue amándolos, sigue amándolos. Es el amor el que va a romper. Es el amor del Señor en tu vida que va a romper, va a quebrar con todo eso. Y el Señor los tocará a su tiempo. Eso hará el Señor, mis hermanos. Cuando el Señor salvó a mi hermano menor, mis hermanos, hubo cierto conflicto entre él y mi persona. Y se separó, él se fue. Y habíamos crecido solo nosotros dos, juntos con papá. No crecimos con mamá. Y crecimos solo los dos, con madrastras de la edad como de si acaso 9 años. Y después solamente con papá. Y venimos a este país y aquí el Señor lo alcanzó. Y no piense que eso para mí fue una alegría. Yo no quería saber nada, ni quería que me hablara, ni me dirigiera palabra, que no me dijera nada. Y mi hermano se fue. Cuando el Señor me salvó a mí, mi hermano llevaba 8 años en la iglesia, 4 años ya de ser pastor. Cuando yo le llamo a mi hermano para decirle que me había entregado al Señor 8 años después, mi hermano lloraba en el teléfono y me dijo, yo pensé que nunca te ibas a convertir. Eso llegó a pasar por mi mente, que nunca te ibas a convertir. Y ahora me doy cuenta cómo el Señor tocó tu corazón. Ahora me dijo, ya no soy solo yo en la familia, ahora somos 2.
Yo no sé cuántos son los que son cristianos en la familia suya, pero si hay uno o hay dos o hay tres, dale gloria al Señor y aliéntate con tu hermano, con tu familiar que le sirve al Señor y dile: vamos a guerrear contra toda fuerza infernal para que lo gane a todos el Señor. Dios es todopoderoso. No andemos con esto, que gente más dura. Tus familiares son duros, son una piedra. No. Dios quebranta todo, hermano. Algunos a última hora. Mi padre se fue ya antes de morir, pero se fue con Cristo. Cuando papá murió, mi hermano me decía: ¿te acuerdas, Bonerge? Esas eran nuestras oraciones. Que no se vaya sin antes abrir su corazón al Señor. Y que lo abrió bien. Quedó en coma. Recibió a Cristo antes de caer en coma. 3 días después de una operación que le hicieron, y los doctores habían dicho que papá no iba a resistir la operación por su edad, 90 y algo de años. A los 3 días abrió los ojos, porque quedó en coma después de la operación. Mi hermano mayor, que algunos lo conocen, que él ha venido en los aniversarios nuestros, él estaba ahí en el hospital. Cuando papá abrió los ojos, él se acercó a papá y le dijo: papá, ¿cómo estás? Estoy listo, le dijo. Estoy listo, hijo, le dijo. Y algunos pensaron: va a vivir. Él solo abrió los ojos, vio a los que estaban alrededor. Mi hermano le dice: ¿Cómo te sientes, papá? Estoy listo, le dijo. Tengo paz, hijo, le dijo. A las horas, papá se quedó tranquilo. Y mi hermano me decía: esas fueron nuestras oraciones. Esas fueron las oraciones de aquellos que ya el Señor había salvado, quizás a última hora, pero muchos crean que van a venir antes que sea la última hora. El Señor los va a tocar, el Señor los va a libertar y va a romper cualquier cadena. Él es todopoderoso. Dios es lindo, iglesia. El Señor es lindo. Los judíos adorarán al Mesías juntamente con los creyentes gentiles, a los que los judíos llegaron en el Antiguo Testamento a llamarles perros salvajes. Así les llamaban los judíos a los gentiles en el Antiguo Testamento: perros callejeros, perros salvajes. Esos eran los gentiles para ellos. Mire lo que venimos a hacer ahora. ¿Lo merecíamos? No. Ni nos podemos volver orgullosos. La misericordia de Dios nos alcanzó. La Biblia dice: a lo suyo vino, hablando del pueblo de Israel. A lo suyo vino, a lo que le pertenecía. A eso vino Cristo, hermanos. Si Cristo, para eso vino Cristo, a ellos vino. Ellos esperaban un guerrero que los defendiera. Gloria al Señor, que viniera a caballo un rey, un hombre a pelear físicamente y librarlos de todo a ellos. Y Cristo aparece, gloria al Señor, con otro plan diferente. Pero vino a ellos, a lo suyo vino, a lo que le pertenecía vino. Pero lo que le pertenecía a él no lo recibieron. Más a los que le recibieron les dio potestad de ser hijo de Dios. Tremendo, hermano. Tremendo. Dios le dijo a través de Isaías, Jeremías, le dijo al pueblo de Israel: llamaré pueblo al que no era pueblo. Es más, voy a hacer algo más, les dijo en una oportunidad. Haré que se sientan celosos ustedes, porque los que no eran pueblo los haré pueblo mío. Y se van a sentir celosos.
Es que la misericordia del Señor. Qué lindo es ser pueblo de Dios, hermano. Qué bello es ser pueblo de Dios. Nunca maldiga a un judío, ore por él. Gloria al Señor. Hasta cierto punto, gracias a Dios, porque quizás yo pienso, no pudiéramos decir, pensando humanamente, si ellos hubieran abierto su corazón, ¿dónde hubiéramos quedado quizás nosotros? Pero si ya en la eternidad de Dios estaba el plan de alcanzarnos, nos iba a alcanzar como quiera. Algo iba a hacer el Señor, amén. Pero se dio de esta manera, que ellos lo rechazaron, pero a los que le recibieron, ¿quiénes? Los gentiles, los perros salvajes. Wow. ¿Quiere que le diga algo? Muchos de nosotros llegamos a esta nación y nos da vergüenza decir que entramos mojados. A otros se burlan porque alguien entró mojado. A mí me han preguntado muchas veces, how you got in? How long you been here? Since I was 16, les digo yo. Really? You came across the river? Yes. But look my back now, les digo. It's dry. Entré mojado, pero al otro lado me sequé, les dije. Mis hermanos, les digo algo, si usted es evangélico y usted entró a este país y usted ha sentido como que se siente como marginado, no se sienta marginado. Usted es un hijo de Dios, y al que Dios le abre la puerta no se la pueden cerrar. Entiéndame, por favor. Entiéndame. Créale al Señor. Créale al Señor. Es un crimen entrar ilegal a este país, pastor. Sí, el país lo considera crimen, pero la inmigración es desde los tiempos antiguos. Esto no es nada nuevo. No es nada nuevo. Pastor, es que yo estoy aquí ilegal. Mis hermanos, yo me corrí de migración en Texas a los 16 años. Usted me puede contar cualquier historia, ya pasé por ahí. 3 días en un desierto sin comer y sin beber agua y quedarme mudo al llegar a Houston, Texas, por un mes. Y yo pensé que iba a perder la voz, con fiebres. Yo sé que es dormir en el suelo. Yo sé que es dormir por meses, años en un sofá. Yo sé que es levantarse temprano porque los demás de la casa te tienen que levantar y tú tienes que irte a buscar trabajo, porque si no eres un haragán perezoso. Nunca me pudieron decir a mí eso. ¿Sabe a qué hora regresaba a la casa yo? Tipo 11 de la noche. Yo hacía lo imposible, a ver qué, buscando trabajo todo el día, y aunque no me dieran, yo no regresaba a la casa hasta que me aseguraba que el resto ya se había ido a acostar para no incomodar. Aquí me tiene el Señor. Yo sé que es no tener papeles legales en este país. Yo sé todo eso. Yo viví todo eso. Pero siempre creí que Dios era bueno y que un día, y yo no era evangélico, pero yo abrigaba una fe de alguna forma que Dios me podía ayudar. Ahora imagínese a un hijo de Dios. No sé si me está entendiendo. Ahora un hijo de Dios, Dios lo va a guardar, lo va a proteger. Dios va a hacer lo que Él tenga que hacer cuando usted y yo le somos fieles. Por eso a la iglesia de Filadelfia, el Señor la bendijo tanto, porque le era fiel al Señor. Por eso. Y le voy a dar otro consejo. Le dije que este es un estudio. Si somos hijos de Dios, en toda área de nuestra vida reflejémoslo. No ande buscando papeles chuecos allá en la Glebe Road.
allá en Arlington. No ande buscando papeles chuecos allá en DC. No ande buscando papeles chuecos allá en Langley Park. Usted no necesita nada chueco. Si usted tiene que hablar con la verdad, diga cuál es su situación. Y usted necesita trabajar. Así fui yo, sin servirle al Señor, y decía la verdad que no tenía papeles. Y hay alguien que se le va a tocar el corazón y te dice: está bien, te voy a dar trabajo. Dios te va a abrir puertas. Hasta alguien que practica la ley te puede emplear a ti. Dios va a tocar su corazón. Se lo digo porque yo sé cómo Dios obra. Yo sé cómo Dios obra. Y eso lo hace Dios. Eso lo hace el Señor. ¿Por qué Filadelfia los creyentes iban a ser ahora tan bendecidos? Porque le eran fiel al Señor. Pasaste la frontera, llegaste aquí y le dices a Dios: Señor, gracias porque me has traído. Tú me trajiste a Dios. Cuando comiences a trabajar, asegúrate de darle a Dios lo que es de Dios. Es que tengo deuda. Dios te va a sacar de la deuda y tú le vas a ser fiel al Señor. A la iglesia la bendijo tanto Dios, el Señor, porque le fue fiel en medio de la pobreza, en medio de la hostilidad, en medio de lo que fuera. Le fue fiel al Señor. Ellos no eran tacaños. Ellos daban y le daban al Señor lo que es del Señor. Aprende a serle fiel al Señor. Sé dadivoso para con el Señor, porque así Él es. Así es el Señor. Así es de la manera en que Él sabe obrar. Yo haré todo esto y el mundo va a reconocer que yo te amo. El mundo va a reconocer, está aquí, eso dice a la iglesia de Filadelfia: el mundo va a reconocer que yo te he amado. ¿No me entendió? Ahora la iglesia, los judíos, venían a adorar a Dios y no a Cristo, y no solamente ellos, sino que el mundo le dice: la demás gente tendrá que saber, iglesia, que yo te amo. Le dice que yo te he amado. No es que te voy a amar. Y no solamente que te amo hoy en el presente, que te he amado, dando a entender desde mucho antes, iglesia, yo te he amado. Y la gente va a saber que mi amor por ti, creyente, no fue de ahora, es desde la fundación del mundo. Desde entonces yo te había puesto la mirada. Cuando estabas en el vientre de mamá, ahí yo te estaba viendo y de ahí te escogí. Sabrán que yo te he amado. Sabrán cuando le somos fieles al Señor. Aunque padre y madre me dejasen, dijo el salmista, con todo Jehová me recogerá. Papá terrenal pudo haber sido malo, pero Cristo me recoge y ahí lo tengo todo. Alabado sea el Señor. Mamá terrenal quizás me abandonó, pero Dios no me ha abandonado y estoy vivo ahora. Y tengo que tener un corazón sano y alegre, porque ahora le sirvo a mi Señor. Yo no crecí con mamá. Y mamá no solo una vez nos ha dicho: hijo, realmente yo le doy gracias a Dios, porque ustedes no tienen ninguna responsabilidad conmigo. Yo no los pude criar a ustedes, pero le doy gracias a Dios que ustedes regresaron a mí. ¿Tú estás esperando que mamá venga a ti? Hay algunos que quieren sacar a la mamá de la tumba. Tú estás esperando que ellos vengan a ti. Si ya conociste a Cristo, tú dales amor ahora a ellos si viven. Desbórdate ahora con ellos si viven.
Dales amor a ellos si viven, porque no solamente tienes al Padre, tienes al Hijo, tienes al Espíritu Santo, tienes las bendiciones de Dios en abundancia. Te ha venido a bendecir Dios. Ahora bendice a los tuyos que no pudieron darte amor. Ahora dales amor tú a ellos. Es así. Y a esos creyentes Dios bendice. A esos creyentes Dios bendice. Es interesante mirar a jóvenes en nuestro tiempo. Muchas veces ya conociendo del Señor, y pareciera que no sienten amor por sus padres. Son simples para con papá, porque él así fue. Yo reconozco y entiendo, y la Biblia dice que lo que se siembra, eso se cosecha. Es así. Pero si a mí Dios me dio la oportunidad de acercarme a papá, yo la logré. Si a mí Dios me dio la oportunidad de poder regresar a mamá, yo regresé. Démosles amor nosotros. Démosles amor. ¿Acaso no tenemos suficiente? Deberíamos de desbordarnos. Tenemos el amor de Dios. Tenemos mucho en nosotros. Amén, iglesia. Ahora sabrá el mundo, gloria al Señor, que yo los he amado. Romanos 14:11. No sé si lo leí ese ya. Vayamos a otra cita bíblica. Romanos 14:11. Y veamos lo que nos dice la palabra de Dios. 14:11. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. ¿A quién? A Dios. En Filipenses dice que ante él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Porque este versículo de Romanos 14:11, Pablo lo está sacando del Antiguo Testamento. Por eso aparece así delante, porque los pueblos tendrían que venir a adorar a Dios. Entonces se habla, lo dice de esa manera. En el Nuevo Testamento dice: toda lengua confesará. Hablando en Filipenses, dice: toda lengua, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Amén, iglesia. Vea lo interesante de Dios, lo bello de Dios, la promesa de Cristo hacia la iglesia. Gloria al Señor. El Señor le dice, interesante, a mí me fascina, es que me ha fascinado, hermano, a mí me ha encantado esta carta de esta iglesia. Si hay algo que yo estoy aprendiendo, algo grande de esta iglesia, yo he leído estas porciones bíblicas, pero cada vez siempre Dios nos da algo más. En el verso 10, el 9 ya vimos que yo sacaré a los que te persiguen, los que están en la sinagoga de Satanás los traeré y se postrarán delante de ti. ¿Está conmigo? Era como que el Señor iba a honrar la iglesia. Está aquí. ¿Sabe que Dios dice? Dios honra a los que le honran, dice la Biblia. ¿Alguien dice amén? Dios bendice, en otras palabras. Dios dice: acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Es así de lindo Dios, amén. Entonces ellos vendrán y adorarán. Los judíos los traerá el Señor. Ahora le dice en el verso 10 que vendrán y el mundo reconocerá que Dios te ha amado. Por cuanto, mire las razones por qué es que le da tanta promesa a la iglesia. Está allá en Apocalipsis. Amén. Dice: por cuanto has guardado, esta iglesia, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero
para probar a los que moran sobre la tierra. Viene algo, hermanos, terrible a la tierra. Hablando de los tiempos finales, donde habrán juicios y donde probará Dios a todo ser humano. Y le dice a ellos: yo te guardaré de aquel día. Qué tremendo, hermano, qué bendición es esta. Para ti, en otras palabras, no es todo eso que va a suceder tan terrible. Le está diciendo a esta iglesia Filadelfia: yo te voy a sacar en el momento indicado. Alabado sea el Señor. Esta parte, hermano, a mí me ha fascinado y yo sé que no la termino. Este versículo 10, donde le dice, esta gran promesa le da el Señor. Cuando Él le dice en el 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por esta razón. Esto es como si dijese el Señor: así como has hecho tú conmigo, así haré yo contigo. Se alegra cuando nosotros le damos todo al Señor. Así como tú has sido conmigo, has actuado conmigo, así yo voy a actuar contigo. Gloria al Señor. Has guardado mi paciencia, le dice, la palabra de mi paciencia. También yo te guardaré de la hora de la prueba que está a punto de venir sobre toda la tierra. Toda la tierra habitada por los hombres, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Los acontecimientos finales de juicios siempre son, oiga esto, presentados como inminentes. ¿Está aquí? Siempre son presentados como algo que va a pasar ya, como inminentes, a fin de estimular a los creyentes a que sean vigilantes, a que permanezcan en oración. A causa de su conducta cristiana le tienen que poner atención. En los tiempos más terribles del mundo, Dios siempre guardará a su iglesia. Decimos amén. Oiga y ponga atención, y ya no puedo desglosar esta parte. Si Dios, cuando mandó sus plagas a Egipto para castigarlo, al mismo tiempo su pueblo hebreo era guardado, Dios siempre protegerá a la iglesia. Si protegió a los hebreos cuando mandó la pestilencia a los egipcios, está conmigo, y no les pasó nada cuando llegó la plaga de las moscas para destruir a Egipto. Oiga, estaban ¿cómo es? Josén, estaba el pueblo de Israel en un pueblecito, en una ciudad pequeña de Josén, donde ahí estaban ellos cuando llegaron las plagas a Egipto. Y llegó el momento de la plaga de las moscas. Le dijo Dios a Moisés: hoy me le vas a decir a Faraón que viene una plaga de la cual yo voy a destruir a Egipto, pero haré algo diferente con esta plaga. Le dijo: voy a hacer diferencia entre los tuyos y los míos. Ay, ay, ay. Voy a hacer diferencia entre tu pueblo y mi pueblo, le dijo. Cuando yo mande la plaga para destruirte a ti, a todos tus animales y a toda persona de Egipto, le dice: yo voy a guardar a mi pueblo, y ni tan solamente una mosca va a llegar a invadir a mis hijos, a mi pueblo. Wow, mis hermanos, ¿usted piensa que es eso algo leve? No. La iglesia estaba en un suelo movedizo, y siempre hubieron terremotos. Le dije la vez pasada, devastaron a toda la ciudad y la iglesia no le pasaba nada. Se lo dije. Los que los perseguían se admiraban cómo es que no podían tocar. Hubo tiempo de guerra donde ejércitos vinieron para devastar
devastar todas esas ciudades. Oiga esto. Y devastaron las iglesias, las destruyeron todas las iglesias de Apocalipsis. Y la iglesia que se quedaba en pie era la Odisea. Y por eso le dije que la gente llegó a llamar a la ciudad de Filadelfia la ciudad de Dios. ¿Cómo es que no los toca, mis hermanos? Si la iglesia fuese, estoy diciendo fuese, porque aquí hay mucho que indagar. Gloria al Señor. Hay gente que dice que la iglesia va a estar en el comienzo de la gran tribulación. Otros dicen que jamás va a pasar por ahí. Yo le digo algo en esta hora: sea como sea, el Señor va a guardar su iglesia. Oiga esto, el suelo se movía en esa iglesia. El terremoto sacudía todo y la iglesia de Filadelfia estaba de pie. Estaba de pie, estaba de pie, porque su Cristo estaba vivo, no estaba muerto. Alabado sea Dios. Póngase sobre sus pies en esta tarde.